Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisa Melo y el día de hoy, entre mis compañeras y mi persona, le vamos a dar a conocer un poco sobre la responsabilidad constitucional. Antes de abarcar este tema, tenemos que saber qué es la responsabilidad constitucional. La responsabilidad constitucional es la obligación que tienen las autoridades gubernamentales de actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley, en la cual ésta se extiende a todos los niveles de gobierno, desde el presidente hasta los gobiernos locales. Aparte de eso, la responsabilidad constitucional también se basa en el principio del Estado de Derecho, en la cual establece que todos, incluso las autoridades gubernamentales, deben estar sujetos a la ley. Esto quiere decir que nadie está por encima de la ley y que todos deben rendir cuenta de estos actos. Un tema que abarca con la responsabilidad constitucional, o sea, que tiene que ver mucho con eso, está lo que es el ciberacoso, en lo cual este es esencial para proteger los derechos fundamentales de las personas, definir claramente el tipo de estudio de violencia que se llevó, también cómo establecer mecanismos efectivos para prevenirlo y responder a él. También como, o sea, también aparte de eso, la garantización que se aplique a justicia a los responsables. Y pues algunos aspectos que se abordan en este tema tienen que ver con, como por ejemplo, o sea, tienen como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, la prevención de daños, sanción de los responsables y educación y sensibilización. Vale. Bueno, ahora proseguimos que es requisitos para proceder a la tutela. Primero, debemos saber qué es una tutela. Tutela es un mecanismo de protección para los derechos civiles. Primero tenemos lo que es la violación de un derecho constitucional fundamental. En esta tenemos lo que es derecho a la privacidad y honra que se mencionan en los artículos 15, 20 y 21. En el artículo 15 menciona, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos de archivos de entidades públicas y privadas. En el artículo número 20 nos dice, se garantiza a toda persona la libertad de expresión y difundir su pensamiento y opiniones a la hora de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. El artículo número 21 nos dice, se garantiza el derecho a la honra, la ley señalará la forma de su protección. Dicho esto, tenemos el segundo subpunto, que sería el derecho a no ser discriminado, que se menciona en el artículo número 13, que dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos que todas las personas. Seguimos con el segundo punto, que sería ausencia de otro medio de defensa judicial y eficaz. Primero tenemos lo que son las limitaciones de las acciones civiles y penales. Segundo, tenemos la necesidad de rectificación directa y rápida. Y por último, tenemos el último punto, el cual serían las condiciones del agresor particular. En las condiciones del agresor particular, primero tenemos la prestación del servicio público. Segundo, tenemos la afectación del interés público. Y el tercero, tenemos la situación de indefensión o subordinación de la víctima. Por consiguiente, les voy a dar alguna situación, cómo se responde civil, penal y cómo responde la Constitución. En los tres casos que les voy a mencionar, la Constitución responde el cual es analizar caso por caso. Primera situación, un estudiante agresor menor de 10 años. De manera civil, responde él, no responde él, sino sus padres. De manera penal, no son sujetos de investigación penal. Segunda situación, estudiante agresor entre 10 y 14 años. Responden él y sus padres y de manera penal no son sujetos de investigación penal. Tercera situación, estudiante agresor entre 14 y 16 años. Ahí responden él y sus padres. La Constitución analiza caso por caso
y de manera penal responde él, pero la responsabilidad penal para el adolescente. Y las sanciones no implican cárcel, salvo por homicidio doloso, secuestro o extorsión. Por último caso tenemos lo que es los casos de padre de familia. Si es una agresión de padre de familia, tenemos lo que es la presunción de indefensa, que lo menciona en el artículo 12, decreto 2591 a 1991. Mi compañera Daniela. Bueno, el procedimiento de hacer una tutela en Colombia se rige por el decreto de 2591 del 91, que todas las personas deben tener un derecho en el cual se interponen las acciones por los jueces en todo momento y un lugar. Mediante esto se hace mediante un proceso preferencial y sumario, por sí mismo o por otra persona actuando en su nombre. Las acciones de la tutela es un mecanismo jurídico que protege todos los derechos fundamentales cuando estos estén siendo vulnerados o amenazados por autoridades públicas o particulares. Este procedimiento también cumple con, con un diseño que es ser ágil, efectivo y el objetivo es fundamental de garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. A continuación, mi compañera María. Bueno, a continuación presentaremos los precedentes judiciales. Para saber cómo abarcamos este tema, debemos saber qué es un precedente judicial. Un precedente judicial es una decisión tomada por los jueces en la cual se lleva a cabo para tomar una decisión siguiendo las resoluciones que ya han sido tomadas en casos similares que ya fueron solucionados. Un sentido amplio es la decisión judicial relevante para un caso y en un sentido estricto sería una decisión obligatoria. Los elementos de un precedente judicial se pueden definir en dos muy importantes, el cual es el ratio decidendi. Este es el razonamiento jurídico que se aplica a un caso concreto y mediante el cual se motiva la decisión de la resolución. En el caso de la responsabilidad constitucional, este se presenta a través de sentencias que son tomadas por la Corte Constitucional. Una de las sentencias, en el caso del matoneo escolar, fue hecha en el año 2011 y nombrada T-905. En esta se decidió tomar la decisión de que se le diera el derecho a la libre educación a una niña que era víctima de hostigamiento y violencia por parte de sus compañeros. Ella tuvo que irse del colegio, pero la Corte Constitucional declaró la carencia actual de objeto por hecho consumado porque ya la niña no estudiaba en el colegio. Otra decisión que se tomó y se aplicó como una sentencia fue la sentencia T-478 del año 2015, y en esta sentencia se estableció el derecho a la igualdad de educación para las personas con discapacidades. Esto debido a que un niño era víctima de abuso, acoso escolar por su discapacidad visual. A continuación, mi compañera Dainich. Ya para concluir, se podría decir que este es un tema muy importante, ya que hoy en día muchos jóvenes están propensos a ser víctimas de este tipo de abuso escolar y es bueno que presten información para que no se presenten burlas de ningún tipo ni que sean tomadas como algo normal. Es importante buscar las vías legales para proteger a quienes son afectados por este tipo de conductas. Y si una persona desconoce de esto, podría buscar asesoría legal o apoyo de este tema brindada por profesionales, ya que esta cadena o esta rama es muy amplia, ya que hoy en día es bastante común este tipo de problemas o conductas entre los jóvenes. Pero esto no es solo importante para la víctima o para quien lo sufre, sino también para las personas que responden por alguna persona que haya cometido algún tipo de delito de estos, ya sea responder por nuestro acudido o por
nuestro hijo es ver cómo se puede reaccionar o asumir los actos cometidos por nuestro subordinado. Y así sería más fácil asumir las conductas, las consecuencias constitucionales para el joven que cometió el acto y para la persona que responde por él. Muchas gracias.